Hoy continuamos con la historia de Jamaica y con las historias de Marcus Garvey. Marcus Garvey words come to pass. Estábamos hablando la vez pasada de cómo va a surgir de Jamaica un movimiento de conciencia negra mundial e internacional. Jamaica tiene características que son absolutamente suyas. De allá va a salir el rastafarianismo como movimiento, de allá va a salir toda la doctrina internacionalista de Marcus Garvey, de allá va a salir el reggae como música. Digamos, estas manifestaciones que se universalizaron en la cultura y se conocieron después de los 70s en el mundo entero, tienen su origen histórico y su formación cultural, política, social y musical en la isla de Jamaica. Vienen de allá, mucho, el invento es de ellos. Entonces, ellos empiezan a darse cuenta, como tienen tanto tiempo de colonialismo, porque es que van a estar hasta 1962 todavía bajo el gobierno de los británicos, y tienen esa mano de crisis y de persecuciones y de prohibiciones a todos sus profetas y a toda su herencia y su legado africano. Entonces ellos son los que empiezan a desarrollar uno de los núcleos donde se empieza a desarrollar la conciencia mundial de la raza negra. Entonces, ¿qué es lo que hace Marcus Garvey? Marcus Garvey, que es el inspirador, él vivió entre 1887 y 1940. Lo que él hace es, teniendo en cuenta las circunstancias de la isla, sobre todo la crisis del precio del azúcar que se presenta en la primera parte del siglo XX. Esa crisis deja la isla en un estado de hambre, de desempleo, viene la epidemia del cólera. Entonces la situación de la isla es dramática y ahí es cuando se va tantísima gente a Panamá, a la construcción del canal, y empiezan a haber grandes migraciones alrededor del Caribe porque en Jamaica la vida es verdaderamente imposible. Cuando eso pasa, Marcus Garvey, al ver la situación tan difícil, él es un hombre autodidacta. De chiquito andaba con un diccionario aprendiéndose palabras hasta convertirse en un gran orador y se educó a sí mismo. Su padre y su abuelo fueron sus principales influencias y el mundo de la iglesia. Entonces él lo que se va a dar cuenta es que estando las cosas como están en Jamaica en ese momento, las comunidades negras no pueden por sí solas lograr unas condiciones mejores. Solitas no se puede. ¿Por qué? Porque es que el problema no es jamaiquino, el problema es de toda la comunidad negra, de la situación en la que se encuentran históricamente y de las condiciones de esclavitud y colonialismo a la que todos fueron sometidos. Entonces, como hemos visto, a lo largo de cada una de las islas del Caribe, una tras otra, la misma historia. Y la misma la vemos en Panamá y dele en todas partes donde nos metamos con la América vemos la historia. Entonces lo que Marcus Garvey hace es establecer un concepto global de lo que le está pasando a la raza negra en el mundo entero y específicamente en el Caribe, y empieza a desarrollar una conciencia histórica, política, social de lo que ha sucedido con esta gente, con su propia gente. Entonces dice, esto solito los jamaiquinos no lo podemos resolver, porque no es un problema solo de los jamaiquinos. En la medida en que internacionalicemos este movimiento por una condición de dignidad y de mejora de la vida, condiciones de vida de la población negra, vamos a poder lograrlo en la medida en que esto se vuelva una conciencia universal. Entonces, por eso mucha de la labor de él se va a desarrollar en Estados Unidos, en los barrios negros de Harlem. Y él va a estar en todos lados, él va a estar en Costa Rica, él va a estar en todos lados estuvo él, y va llevando ese mensaje. Entonces, porque dice, esto se tiene que, en la medida en que todos nos pongamos de acuerdo, es que esto se va a lograr. Entonces entra en contacto con la gente de Harlem, pero también con la gente de Alabama y también con la gente de Missouri, y entran en consonancia lo que en Estados Unidos se llamaba la Asociación Nacional para el Avance de la Gente del Color, la National Association for the Advance of Colored People, con lo que aquí se va a llamar la Unión Nacional es más o menos lo mismo, para la mejora de la población negra, UNI, for the Negro, Universal Negro Improvement. Entonces, estos movimientos son para lo mismo, condiciones de mejora de vida para la población negra.
Entonces Marcus Garvey lo que va a hacer es pasar ese mensaje y va a llevarlo, él va a crear una librería negra, la va a poner en Jamaica, va a empezar a formar toda la idea de la educación negra y empieza a hablar que existe una historia negra. Eso que él cuenta se va a repetir una y otra vez a lo largo de la música. Entonces uno va a escuchar inclusive en trabajos muy recientes, trabajos de Sisla que son voces de guetos de Jamaica actualmente, cuando se habla de una historia negra, cuando se habla de la historia negra, entonces porque nos dicen aquí hay una historia que es la que tenemos que contar, es la historia negra. Judgment, bust out like river. King Selassie, the mighty life giver. Children of Israel, all the pressure the Nile River. I come see ya, come see ya. It's mighty love and strength, man. Babylon, you can't trick me. Black is fair, black is fair. Yell Emperor Selassie, I children love but never hate. Sending up black people, blood me now, but tell them. Y eso se va cantando una y otra vez. Gente mía, gente de Ya, gente de Selassie, gente de Babilonia. Ustedes que tienen que tener orgullo de sí mismos y yo me siento orgulloso de ustedes. Y hay una historia nuestra que es la historia negra. Historia negra, historia negra es la que hay que contar, es la historia negra. Entonces esto lo dice Marcus Garvey, es el que hace todo ese énfasis. Lo va a decir también Malcolm X más adelante cuando empiece él su propia historia en los Estados Unidos. Se habla de una historia negra porque esa es la que no está en los libros, la que no se enseña en los colegios, es la misma que nos dice Joe Arroyo, que voy a contarles una historia, una cancioncita de la historia negra, de la historia nuestra, y entra con Rebelión. Vero, dice así. Esa no la enseñan en los colegios, no está en los libros, no está en los textos. Entonces parece que solo la historia de los blancos, solo la historia de los vencedores, solo la historia de los europeos y solo la historia de los que colonizaron el mundo es la historia universal. Es lo que llaman la historia universal. Contra eso es que se revela Marcus Garvey. Y por eso es que dice, hay que crear una conciencia histórica, y eso es lo que va a hacer también Bob Marley. Y es lo que va a citar. Él dice que los pueblos, citando a Marcus Garvey en el disco de África, él dice que quien no conoce sus raíces es como un árbol quien no conoce su historia es como un árbol que no tiene raíces. Entonces, la primera parte de la construcción es entender que hay una historia negra que es diferente a la historia blanca, y hay que conocerla, y hay que divulgarla, y hay que saberla para saber de dónde vienen y quiénes son. Entonces, lo que va a hacer Marcus Garvey es crear toda esta conciencia. Lo suyo es un movimiento político, social y cultural para crear toda una simbología y un imaginario político internacionalista, global, de la conciencia negra en el mundo. Eso es lo que él hace. Él toma la herencia de un poco de gente más, porque antes de él está Dr. Love, antes de él hay muchas otras personas. Él acuña esto y lo convierte en un pensamiento, digamos, global. Eso es lo que él aporta a la historia. Lo suyo es político. Pero también hay un mensaje espiritual. También hay un mensaje, digamos, hay una parte, la parte de Marcus Garvey es política. Pero hay otra parte que es de donde viene el rastafarianismo. Entonces, el rastafarianismo tiene todo el contenido político, cultural que habla Marcus Garvey, pero le añade una dimensión espiritual. Entonces lo que dice es que no se puede, digamos que todo este movimiento de redención, de salvación, de búsqueda, de encuentro de unas mejores condiciones para la comunidad negra en el mundo, pasa por un profundo vínculo espiritual. El vínculo espiritual es el que sacan de Haile Selassie en 1930, coronado emperador de Etiopía, que era en las profecías el emperador del reino negro, que ellos estaban esperando en su idea del mesianismo. Entonces, Haile Selassie, que viene del rey Salomón y la reina de Saba, que desciende de una mezcla de judaísmo y cristianismo,
que reivindican a Etiopía como la tierra de donde ellos vienen, es el que, digamos, es la herencia espiritual que reclaman para la construcción de un orgullo negro, no solo en términos políticos, sino en términos religiosos. Entonces los rastafaris, por él se llaman rastafaris, van a tomar su nombre y su guía espiritual. Él se llama Haile Selassie, se le dice el león de Judá, el león de Sión. Entonces, Sión, porque como esto tiene raíces judeocristianas, Sión es la colina sobre la cual se edificó el templo de Salomón. Entonces, ellos hablan de ese Sión, y ese Sión es la patria espiritual de la comunidad negra en el mundo, por eso siempre hablan de Sión. Entonces, todos los símbolos se van tomando de acá. Sión por la colina. Haile Selassie es el guía espiritual. Jehová es el Dios. Sí, que es un Dios vivo, pues ese es el Dios de los judíos y los cristianos. Lo que pasa es que es la versión rasta de ellos. Entonces se conforma con las religiones, con la judaica, con la cristiana y con el mundo etíope, por el cristianismo etíope, por el judaísmo etíope, el mundo de Haile Selassie. Y tiene como simbología la Babilonia, que es el exilio donde estuvieron los judíos, como espíritu de regreso, Sión, que es a donde ellos espiritualmente deben retornar. Y como Marcus Garvey hablaba del retorno al África, como una de las reivindicaciones de la dignidad de este pueblo en el mundo, y por eso fue que se hizo también en esa época el experimento de Liberia, de devolver esclavos libertos al África para volver a tomar el curso de una cultura rota por la esclavitud. Con todos estos elementos es que se va formando la cultura Rastafari. Tiene el mensaje político de Marcus Garvey, tiene el mensaje religioso de Haile Selassie, y tiene el movimiento de los rastas, que en Jamaica van a crear una comuna que se llama el Pináculo, The Pinnacle. Esa comuna que se llama el Pináculo, en un momento dado, va a ser expulsada por el uso ritual de la hierba ganja. Entonces, al ser expulsada y disuelta por la policía, ellos se van para los guetos que quedan en la capital, en Kingston. En las afueras hay unos guetos que se llaman los Trench Town. Allá en Trench Town es donde se encuentran los rastas que bajan de allá con los músicos. Y allá por Count Ossie, que es el que hace el vínculo, se van a encontrar con toda la música que tienen por un lado y el mensaje que tienen por el otro. Entonces aquí se juntan una cantidad de elementos que son mensajes, que son rituales, oraciones, baile en el sentido africano del baile, porque las religiones africanas son fe danzante, es fe que se baila. Entonces se unen una cantidad de músicas y una cantidad de mensajes y empiezan a hacer una interpretación del mundo moderno a partir de todos estos mensajes y una reivindicación de la exclusión de lo que han estado siendo víctimas a lo largo de todos los años desde que empezó la esclavitud. Con eso se va formando. Entonces, esto es un movimiento político, es un movimiento religioso y es un movimiento musical. Y el mundo lo conoce a través de la música. Y ellos proponen que a través de la música se escuche su mensaje. Entonces, cuando ellos dicen, por ejemplo, que el tren de Sión va a regresar a su lado, es cuando empiezan a contar que el tren de Sión va a regresar, va a pasar por el lado de ellos, o sea, el tren de Sión los va a reivindicar y les va a dar a ellos una luz en la historia. Entonces, esto lo van contando y cantando. Es una historia cantada. Lo que estamos escuchando y la manera como nos conocemos con ellos es a través de cómo ellos cantan su historia. Entonces, este tren de Sión es el que está pasando por el lado de ellos y es una fuerza de voluntad, un acto de voluntad. Zion Train está desarrollándose en su propio camino. Esto es un camino histórico. El tren de Sión está en nuestra dirección. Entonces es cuestión suya que se monte en el tren de Sión
porque está en nuestra propia dirección, porque es un problema también de encontrar la historia correcta. 2000 años de historia no pueden limpiarse de borrarse de una sola sentada. Donde hay una voluntad, siempre hay un camino. No tiene el hombre que gana la riqueza pero pierde su alma, que ¿para dónde va? Entonces aquí está diciendo que esto es una alternativa, es un llamado, es una invitación histórica a subirse en el tren de Sion, porque es el tren el que los lleva al camino de la reivindicación espiritual y al camino de la reivindicación de ellos como pueblo. Entonces dice, el tren de Sion está en nuestro camino. Entonces, esto se va a fusionar, lo político, lo religioso y lo musical. Con la música pasa un fenómeno. En la música en Jamaica hay cualquier cantidad de influencias, porque esta es una de las islas más ricas en música. Hay un camino Kumina, que después van a llamar bongo o que después van a llamar congo. Ese camino Kumina es de la historia africana en la isla. Entonces, el camino Kumina, el camino congo, es el ritmo base, que es lo que va a tener el reggae. Es, digamos, es el beat, es el ritmo africano de los tambores. Esto viene también desde las épocas de los cimarrones, y hubo épocas en la historia de Jamaica en que se prohibió el toque de los tambores porque se consideraba que era un llamado bélico. Hay un camino Kumina que es, digamos, la fuente africana. Hay una cantidad de ritmos que se van desarrollando en la isla, que pasan por el calipso, que pasan por una cantidad de fusiones musicales, por el mentó, por el calipso, por las influencias de todos los diferentes géneros musicales de todos los pueblos africanos que llegaron allá. Entonces se va a encontrar más las religiones africanas, la danza africana, la manera como ellos van a bailar, y esto, como ya cuando se vaya a desarrollar como movimiento, va a entrar en contacto con todos con los sintetizadores, con los bajos eléctricos, con una serie de instrumentos, y va a dar el reggae como sonido. Entonces el reggae es el resultado último de una herencia musical muy rica de la isla, de una herencia espiritual de los rastafaris que vienen de la comuna del Pináculo, de una herencia espiritual de Haile Selassie y de una herencia política de Marcus Garvey. El conjunto de todo esto es lo que da el reggae, y el reggae es el que hace posible que el cuento se escuche y se sepa en el resto del mundo, porque fue ese vehículo el que dio a conocer este mensaje, como de otra manera no se hubiera podido conocer, porque de dónde salen ellos en la prensa, o cuáles serían los libros que hubieran podido publicar, que hubieran llegado tan lejos como la danza y el mensaje. Entonces, dentro de estos mensajes hay un discurso que hace Haile Selassie, el rey de reyes, ante las Naciones Unidas. El pueblo de Etiopía fue invadido brutalmente por los italianos en 1935, cuando a Mussolini le dio, en el pleno fascismo, le dio disque por recuperar los límites del antiguo imperio romano. Y fue e invadió medio mundo, y andaba furioso con Etiopía porque Etiopía nunca pudo ser sometida, porque no fue esclavizada. Entonces, en esa época, esto fue una villanía, porque atacaban con gas mostaza a un pueblo que en ese momento estaba peleando descalzo. Fue tal el horror que Haile Selassie pidió ante la Sociedad de las Naciones que lo ayudaran, y la Sociedad de las Naciones, por no enfrentarse a Italia y a su aliada Alemania, no hizo nada. Y al no hacer nada se disolvió por inoperante. La crisis etíope es legendaria dentro de todo lo que pasó. De ahí en adelante Haile Selassie se va a volver una figura que también va a reivindicar a nivel internacional la justicia. De uno de sus discursos, Bob Marley musicalizó una de las canciones más fuertes y que lleva un mensaje político más claro, que se llama War, Guerra. Esta quizás es de las más bravas de toda esta historia que estamos contando, hasta que la filosofía que hace que una raza
se sienta superior y la otra inferior no sea final, permanente y totalmente desacreditada y abandonada, siempre va a haber guerras. Hasta que ya no haya de ninguna manera ciudadanos de primera y de segunda clase, va a haber guerras. Hasta que el color de la piel de un ser humano no tenga más significado que el color de los ojos, va a haber guerra. Hasta que los derechos humanos básicos no se garanticen para todo el mundo, sin condición de raza, va a haber guerra. Hasta que existan, mientras no haya una ciudadanía universal, va a haber guerra. Mientras existan regímenes como los de Sudáfrica, Angola, Mozambique, que son servidumbre humana, siempre va a haber guerra. En el norte, en el oeste, en el este y en el sur, va a haber guerra. Entonces, con estos mensajes, ellos van armando todo lo que es el movimiento sociopolítico, cultural, religioso y musical que va dirigiendo Jamaica para el mundo entero. Entonces, los símbolos que esto tiene a nivel, religioso y cultural, aquí los dejamos con esta proclama de toda una formación que tiene su origen y su conocimiento para el mundo en la isla de Jamaica. Brainwash education to make us the fools. Hatred you reward for our love. Telling us of your God above. We gonna chase those crazy. Chase those crazy bumpers. Dentro de los mensajes que Marcus Garvey dejó y que Bob Marley va a tomar y a cantar, ellos reivindican que si ellos construyeron la mayoría del mundo, ¿por qué ellos están excluidos de él? Si no fui yo el que planté su maíz, no fui yo el que construí sus casas, no fue a mi gente a la que usted trajo como esclava en este país, y ahora nos miran con burla, y ahora nos miran con desprecio. Entonces vamos a sacar a esta gente de acá, y dice, esto es en plena descolonización. Nosotros construimos sus prisiones, nosotros construimos sus colegios. Ustedes hicieron un lavado de cerebro, una educación de lavado de cerebro para hacernos sentir como tontos y nos dieron odio por todo lo que nosotros hicimos con amor y ahora nos están hablando de creer en su Dios. Entonces, están hablando de cómo les pagaron por todo el trabajo que ellos hicieron y una reivindicación histórica importante de todo lo que ellos aportaron a las sociedades a donde fueron llevados como esclavos, y lo que les pasó a lo contrario, lo que les dieron fue un racismo feroz desde el sur de los Estados Unidos, desde el sistema del oro y la plata en Panamá, que fue además contra los jamaiquinos específicamente, en todos lados, contra ese racismo y contra todo el tipo de opresión que sigue después del colonialismo y después de la esclavitud, que llegue el racismo. Dicen, no, es que en algún momento nos tiene que tocar porque esto ya está grave. Entonces, todo eso es lo que ellos van cantando. Entonces, el movimiento de los rastas es el que va a darle toda la espiritualidad a este contenido. Entonces, ellos tienen el corte de pelo que utilizan, lo que llaman los dreads. Esas trenzas se llaman dreads. Esa es una figura intimidante, es una figura de miedo, es una figura que habla de la ferocidad del león también, es una figura que viene de Etiopía, es una figura que viene de los Mau Mau de Kenia, es una figura que viene de muchas partes de las tribus africanas y de la iconografía africana. Es una forma de llevar es un toque guerrero. El dread es un toque guerrero, es una simbología de estar haciendo parte de un movimiento espiritual y político y de una gestualidad de orgullo y de reivindicación de un mundo y una conciencia universal negra. Y es una característica del Rasta, el dread. Los colores vienen por la bandera de Etiopía, tienen también toda la simbología de los colores, que son el rojo, el amarillo, el negro y el verde. El rojo representa la sangre de los mártires
de toda la gente que ha muerto en toda la saga para llegar a llevar su mensaje y a vivirlo en el mundo. El verde, la vegetación, algunos lo asocian con la ganja. El amarillo representa el sol de África también, y el negro es la reivindicación de toda la raza negra. Hay muchos orígenes para los colores, y se habla también, es la bandera de Etiopía también. Y esos colores son los que le van a dar la vuelta al mundo y son la iconografía del mundo rasta, son los colores, son los dreads. Es toda la reivindicación de Etiopía como el origen histórico, de Haile Selassie como el guía espiritual, de Marcus Garvey como el guía político, del reggae como la música a través de la cual se conoce. Entonces todo esto en conjunto lo que va a dar el mundo de los rastas, que tiene también su propio lenguaje, ha creado una manera de hablar del rastafarianismo. Hay una cosa que ellos dicen yo y yo, I and I. I and I es una manera de decir yo y yo como hombre, yo y el Dios que hay en mí. Es una reivindicación, digamos, todo este movimiento pasa por una valoración histórica y espiritual profunda, de eso se trata. Y entonces por eso es que ellos hablan de I and I, yo y el ser mío interior, yo y lo divino o lo espiritual o el Dios que hay en mí, y eso es un saludo, I and I. Entonces crearon un lenguaje, una iconografía, unos colores, una música, una espiritualidad, y todo eso se inventó, aunque viene influencias de todas partes del mundo, se inventa en Jamaica. Entonces es lo que hace la historia de Jamaica diferente a la historia de las demás islas de las Antillas, porque ella es la portadora de este espíritu. Esto está sucediendo en muchas partes a la vez, porque coincide con toda la descolonización africana y con los Mau Mau de Kenia. La palabra era Uma Uma, que significaba hacia el bosque. Pero cuando los ingleses se la pillaron, cambiaron el orden de las letras y se llamaban Mao Mao. Y los guerreros de Mao Mao también utilizaban los dreads. Jomo Kenyatta era su líder. Entonces, cuando se está dando toda la reivindicación de la descolonización africana en todas partes, también se están dando estos movimientos. Entonces hay esto tiene muchos núcleos, tiene un núcleo en Estados Unidos fundamental, tiene otro en Kenia y en los movimientos del África, y tiene otro en Jamaica. Es una misma conciencia, pero el origen histórico tiene un fundamento importantísimo en Jamaica. Entonces cuando a un tipo le preguntan ¿por qué usted es un rasta? Entonces él empieza a explicar, el grupo Culture, por qué yo soy un rasta, y empieza a explicar la cultura de la Babylon y lo que significa ser un rasta. A big question posed to me daily on the street. Many want to know the reason why I'm a Rastaman. Many people see and many people ask why am I a Rastaman? To give to everyone. A mí mucha gente me pregunta, dice Culture, ¿por qué yo soy un Rastaman? Yo le digo que es por la situación, yo le digo que es por la Babilón. La Babilón son las condiciones en las cuales les tocó vivir, es decir, la discriminación, la industrialización, la exclusión, la persecución de la policía, todo lo que significa estar en la otra orilla del mundo, en los diferentes órdenes históricos que han arrancado de 1600 para acá, pero en la revolución industrial y en la era actual, ellos se sienten, digamos, dentro de un sistema que está desarrollado para excluirlos y para perseguirlos. Esa persecución del sistema, esa exclusión, ese desprecio, ese racismo y ese prejuicio es lo que ellos llaman la Babilón, ¿sí? Entonces, ¿por qué yo soy un Rastaman? Por la Babilón, porque la Babilón está hecha para acabarnos. Entonces él empieza a contar cómo desde niño él empezó a escuchar un mensaje de amor y un mensaje de espiritualidad que lo hace convertirse en un Rastaman. Entonces así es que Culture nos cuenta por qué ellos son un Rastaman. Ellos hablan de toda la persecución policial, ellos hablan de muchas situaciones en las que se van a ver metidos a lo largo de la vida, y esa situación de peligro es lo que ellos llaman la Babilón. Ahora, siendo el movimiento jamaiquino, hay una gran cantidad, pero una gran cantidad de jamaiquinos en Londres, en un distrito que se llama Brixton. Están allá desde la época de la esclavitud. Han desarrollado una cultura propia. Eso es un distrito, es como un territorio de Jamaica en Inglaterra.
Porque es que si usted coloniza el mundo, pues el mundo también lo coloniza a ustedes. Si se fueron y se metieron con todo el planeta, pues el planeta se metió con ellos. Y por eso es que en Londres hay gente de todas las diferentes partes de lo que le fue el Imperio Británico. Entonces, de toda la permanencia del Imperio Británico en el Caribe, queda a su vez la comunidad de Brixton allá. Y esa comunidad de Brixton es una comunidad que se ha visto enfrentada muchas veces durante el tiempo de la esclavitud. Allá se hicieron las grandes rebeliones, y eso era en territorio inglés, pues ahí en Londres, esto es un distrito de Londres, y ahí hubo rebeliones, y siempre se ha mantenido, digamos, como un bastión de rebeldía, porque este mensaje es místico, es pacifista, es rebelde y es guerrero a la vez. Entonces ahí hay todo un contenido de rebeldía. Ellos se proclaman rebeldes, dicen que su alma es rebelde, y allá en Brixton va a haber enfrentamientos. Hubo unos enfrentamientos en los 80s, pero absolutamente terribles con la policía, jornadas completas de motines, a partir de los cuales se derogaron una cantidad de leyes de segregación que existía contra ellos. Entonces, desde Londres esto se va a universalizar, precisamente por la capacidad de difusión que tiene Londres dentro de la cultura de Occidente. Entonces, esto sale de Jamaica y va para Londres, y en Londres se universaliza, y se va por todo el Caribe, y la fusión con la música afroamericana también, de donde sacan también otro poco de influencias del soul, que era la música que se había creado dentro del movimiento del orgullo negro, que se hizo en Estados Unidos inmediatamente después del movimiento de los derechos civiles. Eso se radicaliza. Y empiezan a hablar de liberarse de la esclavitud mental y de crear una música de orgullo que es el soul. Entonces, el reggae entronca con el soul también, y entronca con el rock también, y va llegando a los diferentes núcleos. Entonces, al estar presente en Jamaica y al estar presente en Inglaterra, se logra establecerse por las dos vías, por el Caribe y por Occidente, vía Londres. Allá hay un personaje que es como decir el poeta y el profeta de Brixton y de los jamaiquinos. Él es jamaiquino, fue llevado a Londres de pequeño, y es allá donde él va a ser también cronista de las diferentes rebeliones que hubo, de la gran rebelión y las diferentes rebeliones que han habido en Brixton. Él se llama Little Kwesi Johnson. Esto ya es reggae callejero, reggae de las calles de la Babylon, porque ya Londres, Nueva York y París son la Babylon propiamente dicha. Son las grandes capitales donde hay muchísima gente rasta en unas condiciones bien difíciles de vida. Esa historia de las calles, de cómo les va allá, de cómo a ellos los afecta la Babylon, el cronista de eso es Little Kwesi Johnson. Y esta es una narración de calle. Shape it into violence for the people. They will know what to do, they will do it. Shock block, bubble down, beat bouncing. Rock wise, tumble down, sound music. Foot drop, fine drum, blood story. Bass histories are moving, is a hurting black story. Little Kwesi Johnson nos narra aquí el reggae como sonido en las calles, el reggae como portador de la historia negra, de la sangrienta historia negra, de las persecuciones, del susto en las calles, de todo lo que les pasa a ellos, de esa historia negra que no solamente es una en lo que tiene que ver con la esclavitud, sino que también es diferente en las calles. Es diferente la historia negra en las calles de las otras historias, porque hay también toda un espectro de segregación. Entonces él cuenta que los sonidos del reggae traen todo eso. Traen esos sonidos guerreros. Es un ritmo tropical, electrónico, de origen tropical y electrónico. Es un beat, es un sonido de la calle, es una dimensión que a la gente le da diciendo cómo es que tiene que moverse, qué es lo que está haciendo, qué es lo que está sintiendo. Es la parte, digamos, más radical del reggae, es Little Kwesi Johnson. Entre ellos hay unos que son tremendamente pacifistas y hay otros que son tremendamente radicales. Este es de los radicales. Peter Tosh también va a ser de los radicales. Y así como hay estos mensajes, esto es digamos, lo que significa el sonido de reggae en la calle. Eso es lo que nos dice Little Kwesi Johnson. También hay otra manera como el reggae se va a proyectar en Occidente, y es como un mensaje de paz que puede llegar a mostrar otra espiritualidad para el mundo entero en una era de terror nuclear, y como el mensaje de Jah puede restaurar la paz.
Entonces, eso de cómo el mensaje de ya puede restaurar la paz, esa es, digamos, esa es la manera como Eastman Project, o sea, el proyecto del hombre del oeste, del hombre del este, nos cuenta que ese mensaje puede restaurar la paz. From the hills of St. Thomas to the four corners of the earth, we bring to you this message to restore the peace. Here we come, your three wise men from the east. Start the nation, oh yeah. So here we come to give our contribution in this revolution. Aquí se habla en este proyecto del hombre del oeste y se habla del hombre sabio. Dice que el mensaje de ya es lo que ellos proponen porque es un mensaje de paz, que dice que la ciencia, la tecnología, él ha destruido las sociedades, ha creado hambre, ha creado enfermedad, ha creado exclusión, que ellos proponen una contribución espiritual a través del mensaje de ya, para buscar armonía entre las razas y entre las sociedades y para escuchar una espiritualidad interior de un mundo que se hunde en la violencia y en la discriminación y en la destrucción nuclear y ecológica. Digamos, estos mensajes se van actualizando a medida que la sociedad va cambiando. Entonces arranca desde los campos de los himnos de los Rastafarians en lo alto de las comunas del Penáculo, en las montañas de Jamaica, hasta el encuentro con todos los músicos de Trench Town, hasta el profeta que es Bob Marley, que es el que lo va a popularizar, llevando los mensajes de Marcus Garvey y de los Rastafarians hasta llegar a las calles, hasta llegar a Londres, a Brixton, a las disqueras y al mundo entero. Entonces Jamaica va a ser conocida por esto. Y ya más adelante Michael Manley, cuando Michael Manley vaya a ser presidente de Jamaica, él le va a dar todo el apoyo a Bob Marley y a los Rastas y va a ser visible y va a avalar un movimiento que en Jamaica mismo siempre fue visto con cierta sospecha. Entonces ahí se hace oficial con Michael Manley y se va a ligar a la descolonización y a la libertad de países como Zimbabue. Entonces aquí se va formando toda una historia que sale de Jamaica y se va a universalizar. Después nos vamos a meter con Grenada, nos vamos a meter con Martinica, nos vamos a meter con Trinidad y Tobago, el espectro de las Antillas Menores, la otra parte, donde vienen otras formas de musicalidad y de historia también. Entonces, desde los espacios de los tiempos de los Rastafaris, desde el mensaje de Haile Selassie, desde Marcus Garvey, desde el encuentro musical que va a producir el reggae como un movimiento que hace que el mundo entienda lo que pasó en Jamaica. En la narración, Diana Uribe, en la producción, Jessy Rodríguez, y para ustedes, feliz domingo.